Oscar Wilde, novelista, poeta, crítico literario y autor teatral irlandés. Nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, en el seno de una familia protestante irlandesa. Fue el segundo de los 3 hijos que tuvieron el médico Sir William Robert Wilde y su esposa James Francesca L. Ella era una escritora de éxito y una nacionalista de la causa irlandesa, conocida con el sobrenombre de Esperanza. Su padre era un destacado cirujano en las especialidades de nariz y oído, además de un renombrado filántropo. Su primer libro fue Poemas y su primera obra teatral Vera o los nihilistas. Dirigió The Woman's World, revista de marcada tendencia feminista, y dio a la imprenta un texto en abierta defensa del socialismo. Entre sus primeras obras aparecen 2 colecciones de historias fantásticas, escritas para sus hijos: El Príncipe Feliz, La Casa de las Granadas y un conjunto de cuentos breves. También El crimen de Lord Arthur Savile. Su única novela, El retrato de Dorian Gray, es una melodramática historia de decadencia moral, que destaca por su brillante estilo epigramático. Sus obras teatrales más interesantes fueron El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Solía utilizar en sus obras como para las paradojas, en forma de refrán en verso, algunas de las cuales han llegado a hacerse muy famosas. Se estableció en Londres y en 1884 contrajo matrimonio con una mujer irlandesa muy rica, Constance Lloyd, con la que tuvo 2 hijos. Desde entonces se dedicó exclusivamente a la literatura. En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central del más sonado proceso judicial del siglo. Wilde, que había mantenido una íntima amistad con Lord Alfred Douglas Bossey, fue acusado por el padre de este, el marqués de Queensberry, de sodomía, es decir, ser homosexual. Se le declaró culpable en el juicio, celebrado en mayo de 1895, y condenado a 2 años de trabajos forzados. Salió de la prisión arruinado material y espiritualmente. Pasó el resto de su vida en París bajo el nombre falso de Sebastián Melmont. Se convirtió al catolicismo el 30 de noviembre de 1900, poco antes de morir. En la cárcel escribió De Profundis, una extensa carta de arrepentimiento por su pasado estilo de vida. Algunos críticos le han considerado una obra extremadamente reveladora, otros en cambio una explosión sentimental muy poco sincera. La balada de la cárcel de Reading, escrito en Berneval, Francia, muy poco después de salir de prisión y publicado anónimamente en Inglaterra, es uno de los poemas más poderosos. En él expone la dureza de la vida en la cárcel y la desesperación de los presos. Durante muchos años, el nombre de Oscar Wilde sobrellevó el estigma impuesto por la puritana sociedad victoriana. Sus obras mantienen una vigencia universal. Antes de morir, se convirtió a la fe católica. Oscar Wilde falleció el 30 de noviembre de 1900 en un hotel de París a causa de un ataque de meningitis. Ahora hablaremos de su única novela, El retrato de Dorian Gray. Los personajes son Dorian Gray, adolescente gentil con labios escarlata finamente dibujados, ojos azules, pelo rizoso y dorado, de gran belleza física, aristócrata, de alta posición y admirado. Al principio ingenuo y bondadoso, es muy influenciable, sobre todo por Lord Henry y sus ideas sobre la vida que le llevan a convertirse en una persona perversa, hipócrita, cruel y egoísta. Lord Henry Wotton, hombre perverso, inmoral y egoísta, de mediana edad, es un vanidoso, solo busca su propio placer, es irresponsable, es muy egocéntrico. Se cree que sus ideas y su forma de vida son las mejores y critica cruelmente a los demás. Es un mujeriego y vividor de alta posición social que manipula e influye mucho en los demás. Basil Hallward, hombre educado, sincero, idealista, sensato y responsable, de mediana edad, más joven que Henry, no muy agraciado físicamente, inteligente
y es un pintor, que aprecia mucho la estética y la belleza física, y es muy apasionado. Sus sentimientos le atrapan e influyen muchísimo en su vida. Representa al artista puro que se entrega con una voluntad y una pasión casi febril a su tarea y cuya única musa es la belleza artística. Sybil Vane, guapa y joven actriz de pelo rubio, elegante, pertenece a una familia pobre, pero su modo de actuar agrada a Dorian y se enamora de ella. Ella es una adolescente ingenua y pasional, de buen corazón, que queda destrozada cuando Dorian la abandona. James Vane, hermano de Sybil Vane, marinero inteligente pero vengativo y muy agresivo. La historia se desarrolla en Londres en el siglo XIX, en la época victoriana tardía. Basil le confiesa a Lord Henry en su estudio mientras está admirando su obra maestra, el retrato de Dorian Gray, la idolatría que siente por la belleza de este adolescente y cómo influye en su arte y su vida. Lord Henry desea conocer a Dorian, y en ese preciso momento él llega al estudio y empieza a hablar con Lord Henry. Le da su punto de vista sobre el tema, el alma y la juventud. Entonces es cuando Dorian desea que él permanezca siempre joven y que el retrato sea quien envejezca. Entonces Henry Wotton siente curiosidad y fascinación por aquel joven, así que empieza a averiguar sobre él y empieza a hacerse amigo. Luego de un tiempo, Dorian Gray le confiesa a Basil y a Henry que está enamorado de Sybil Vane, una actriz pobre y muy bella, y deciden los tres ir al teatro a verla actuar. Es ahí donde Basil siente que Dorian ha cambiado, su amistad ya no es igual que ahora. La actuación de Sybil Vane es un desastre, lo cual hace que Dorian pierda su interés en ella. Él le dice que la ama, pero debido a su mala actuación, desea dejarlo de hacer. Ella lo único que hace es suplicarle que no la deje y le explica que antes el teatro era su amor, pero luego lo conoció a él y cambió de opinión. Él se marcha y a la mañana siguiente se entera por boca de Lord Henry Wotton que Sybil Vane ha muerto en extrañas condiciones. Aparentemente se suicidó. Dorian se siente mal por esto y Wotton le dice que debería sentirse orgulloso, ya que Sybil Vane decidió morir por la profunda tristeza que sentía al saber que su príncipe azul ya no la amaba. Dorian recapacita, se siente afortunado y el duelo no le dura mucho tiempo. Ese mismo día, al despertar, Dorian se dio cuenta que su retrato había cambiado. Tenía una expresión desagradable en su boca. Él esconde el cuadro detrás de un biombo. Basil le dice a Dorian que expondrá el cuadro, lo que asusta a este y le pregunta por qué cambió de decisión. Y Basil le dice que era porque sentía por él más que una simple amistad, pero Dorian lo convence para que no exponga el retrato. Luego de esto, Dorian decide guardar el cuadro en el altillo de su casa, con el fin de que nadie lo vea. Dorian decide aprender sobre música, arte y se interesa por las joyas, el lujo y además disfruta de su posición ante la sociedad. Le gustaba comparar su juventud con la fealdad del retrato. Una noche, luego de asistir al club, se encuentra por la calle con Basil. Este lo acompaña a su casa y le dice que ha escuchado muchos rumores y escándalos que ponen en duda su posición ante la sociedad, debido a que todas las personas que se relacionan con él terminan mal. Gray lo invita a ver el retrato para enseñarle su alma y este acepta. Hallward se asombra de la fealdad del retrato y le dijo a Dorian que su alma era espantosa. Entonces es ahí cuando Dorian empieza a odiarle y decide matarlo de una puñalada, dejando el cuerpo allí junto al retrato. Al otro día le escribió una carta a Alan Campbell, un viejo amigo, y mandó a su mayordomo para que se entregase. Cuando Alan llegó al estudio de Dorian, se veía molesto y se negó a desaparecer el cadáver hasta que Dorian lo amenazó con una carta que tenía en el bolsillo. Luego de esto accedió a ayudarle. Ahora el retrato tenía unas manchas de sangre en las manos. Dorian se sentía indispuesto y luego de una cena en la casa de Lady Narborough decidió irse a un lugar donde había gente extraña fumando opio. De repente, un marinero empezó a perseguirlo y estuvo a punto de matarlo porque él había matado a su hermana. El marinero era James Vane,
quien creyó estar equivocado al ver la apariencia del sujeto al que iba a matar, ya que era muy joven, y lo dejó ir, pero luego unas mujeres le dijeron que Dorian se mantenía igual de joven desde hace 18 años, así que decidió ir a buscarlo, pero Dorian ya se había marchado. Después de una semana, Dorian fue a una reunión en la cual también estaba invitado Lord Henry y Gladys Wotton, prima de Henry, quien ésta le confiesa a Lord Henry que quiere conquistar a Dorian, mientras que Dorian estaba en el invernadero, cuando de pronto vio la cara de James Vane, y lo que causó que Dorian Gray se desmayara. Dorian se sentía arrepentido de matar a Basil Hallward y tenía miedo a la muerte. Al tercer día sale con unos amigos a cazar y por accidente uno de sus acompañantes mata a un hombre. El guardia mayor le dijo que nadie lo conocía y que lo acompañara a reconocer el cadáver. Allí Dorian se da cuenta que el hombre asesinado fue James Vane, lo cual lo alegró ya que no sentía peligro. Luego de esto, decide volver a su casa y charla con Henry sobre el posible asesinato de Basil y del suicidio de Alan Campbell, y Dorian le dice a Henry que iba a ser una buena persona, que iba a cambiar, y este le responde simplemente que siempre ha sido una buena persona. Cuando llegó a su casa, Dorian entra en su estudio y empieza a pensar. Se vio en el espejo, lo tiró al suelo y lo rompió. Después subió a la habitación donde se encontraba el retrato y con el mismo cuchillo que mató a su gran amigo Basil Hallward decidió romper el retrato. Soltó un grito de dolor y sus criados fueron a la habitación y allí encontraron en el suelo a un hombre viejo y arrugado con un cuchillo clavado en el corazón. Solo lo reconocieron por la sortija que siempre llevaba. Por fin Dorian Gray se había liberado del infierno de su alma, que estaba depositada en el retrato.